Muy buenas noches, estimados estudiantes, amados estudiantes, compungidos estudiantes. Vamos a empezar la clase eh, tomando la posta a las consideraciones que hemos tenido en la clase anterior, en la idea de conceptualizar y dijimos que una primera etapa del desarrollo organizacional es su concepción, ¿no? Su conceptualización, concepción y puesta en marcha de la organización. Y hemos hecho una segunda etapa que nace la posibilidad de mantener el funcionamiento organizacional por un nivel básico, fundamental de rentabilidad, va generando la posibilidad de ir planificando mejor el quehacer organizacional. ¿No? Hemos mencionado que podemos ya de un funcionamiento que garantice la cobertura de los costos, pensar con cuidado cuál es la situación de la empresa en cierta perspectiva. ¿En cuál perspectiva, estimado André? En cierta perspectiva, no sabría decirle, profesor. Yori, ¿en qué perspectiva hay que pensar la organización? Hay que evaluar la organización. En la perspectiva sistemático. Oscar, ¿en qué perspectiva hay que pensar una vez que la organización está funcionando, hay que evaluarla? ¿En qué perspectiva? No recuerdo, profesor. Sí recuerdo que lo dijo. Joseph, ¿te acuerdas? No, profesor. Escucha, que ustedes, ¿están ahí o no están ahí cuando yo hablo? Es un aspecto que yo repito y es algo fundamental. Hay que evaluar la organización en la perspectiva cliente. O sea, si yo ya tengo un funcionamiento organizacional y tengo que evaluar la organización, esa evaluación la pienso en perspectiva cliente. ¿Qué me falta? ¿Qué mejoro? ¿Qué hago? En perspectiva cliente, ¿sí o no? ¿Se acordaron o no se acordaron? Y yo hago mis interrogantes que sean en base a esa evaluación, en ese diagnóstico que puedo hacer en perspectiva cliente, yo defino qué cosa defino en base a ese diagnóstico. ¿Qué defino? ¿Qué defino, Andrés? Puedes definir, por ejemplo, tu propuesta de valor. Brechas. Brechas. Yo quisiera y lo que yo tengo. Lo que el cliente necesita o aspira con lo que yo tengo. ¿Qué es la propuesta de valor? Sí, efectivamente. Es qué cosa yo puedo hacer para satisfacer mejor o alcanzar más clientes. ¿Está bien? No es propuesta de valor propiamente, sino ver que... Y esto, una vez definido esas brechas, esas transformaciones que yo debería hacer, ¿qué me permite formular? Yori. Brecha de valor. Me permite formular, propuestas no, alternativas, estrategias que le dicen. Oscar, ¿qué me permite? Hacer un diagnóstico. A ver, Joseph, ¿qué me permite? Formular requerimientos. Perdón, joven, yo sé que ustedes ponen sus caritas ahí frente a la pantalla, ¿eh? Pero tienen que prestar atención y hacer lo que mi mamá me recomendaba. Termina la clase y pensar lo que se ha dicho, lo que se ha hecho. Porque yo me esfuerzo, yo estoy pensando que ustedes me están atendiendo, caray. Y yo trato de explicarles bien y sucede que luego descubro que
nada que ver, naranjas. Puedo formular una visión del futuro de la organización. Porque sé qué cosas yo podría alcanzar o debería alcanzar en el futuro. ¿Sí o no? Y sobre esa visión, ¿qué actividad debo realizar, estimado Andrés? Cuando tienes una visión, puedes desarrollar objetivos con los cuales llegar a realizar llegar a esa posición que has visionado, ¿no? Yo, ¿qué debo hacer? ¿Qué actividad debo realizar luego de formular la visión, la nueva visión? Mm, yo diría, una vez que analicé, pues tendría que hacer, ponerme objetivos, ¿no? Oscar, Objetivos para... Oscar, ¿qué debo hacer? No estoy seguro, profesor. Creo que era las metas. A ver, Joseph, ¿qué debo hacer? Chama? Dios mío, me voy a cortar las venas, caray. Joseph, sálvame, por favor. Iba a decir igual que mi compañero Yori, los objetivos, profesor. Pucha madre. La actividad que va a hacer es generar una serie de iniciativas, de intencionalidades, para poder ver cómo logro alcanzar esa visión. ¿Correcto? Algunos serán objetivos, algunos de ellos, esas intencionalidades, serán en términos de objetivos a alcanzar. Otros serán proyectos. ¿Correcto? Otros políticas, estrategias. Profesor, una consulta respecto a eso. A ver, dime. Pero los proyectos o la cartera de proyectos no debe estar alineados a unos objetivos. Sí, siempre. Siempre. Entonces, Por eso la yo... totalidad no serían objetivos, definición de objetivos. No. Primero, las ideas que me plantean, las intencionalidades, primero yo separo, como dije la vez pasada, cuáles de ellos son objetivos. ¿Sí? Yo tengo una visión y para alcanzar esa visión, yo tengo que alcanzar objetivos. De esas intencionalidades, yo filtro todo lo que son objetivos. Le pongo un cernidor para quedarme solo con objetivos. Y hay otras que son proyectos. Son cosas que no sabría sino a saber el desarrollo de un proyecto para que forme parte de lo que la organización debe alcanzar o hacer, digamos, ¿no? Llevar adelante. Pero cuando yo formulo mis proyectos, lógicamente deben estar alineados siempre a los objetivos que tengo. Si un proyecto, que es buena idea para alcanzar la visión, no tiene un objetivo, lo formulo. ¿Sí o no? Quiero que mi restaurante de papa rellena tenga, digamos, se desarrolle un proyecto para el uso de la cocina, del uso de componentes de cocina, ¿cómo le llaman? Molecular, ¿no? Molecular. ¿Cómo le llaman esta nueva forma de comida gourmet? Sí, es molecular. Molecular, ¿no? Yo digo, eso es una idea. Puedes alcanzar al sector más pituco de tu barrio. ¿Ya? Pero para hacer eso necesito no poner un objetivo, es hacer un proyecto. ¿Sí o no? Darle forma. Ahora, ese proyecto me va a servir. Si el objetivo no está alcanzar la zona pituca, no tengo pitucos en el barrio. No va, ¿sí o no? Por buena idea que sea. Pero si mi zona es zona que también tiene componente pituco, entonces yo debo alinearlo a ese objetivo. ¿Sí o no? ¿Captas? Yo mis intencionalidades surgen. Filtro cuáles son los objetivos que efectivamente, con racionalidad,
me llevan hasta alcanzar la visión. Y entre las cosas que me han dicho hay proyectos. Y veo cuáles son que tendrían que ser proyectos. Pero no lo puedo poner en marcha en la medida que no está alineado a un objetivo. Puede el objetivo existir, pero ya no existir. Con un proyecto no se formula, yo en la etapa de alineamiento de objetivos, identifico a qué objetivo le pertenece o planteo la formulación de un objetivo. ¿Está bien? Así es. Siempre los proyectos tienen que estar alineados al objetivo. No nacen, no deben ser desarrollados, sino contribuyen a un objetivo determinado. ¿Está bien, André? ¿Está claro? Sí, profesor. Es muy importante, la pregunta que has hecho es muy importante. Hacia adelante vamos a ver eso. Porque la gestión de proyectos tiene que pasar una serie de aspectos en su formulación. Y uno de ellos es evaluar el impacto que tienen en los objetivos. ¿Ya? Ahora, cuando se trata de marco lógico, no sé si han escuchado el concepto de marco lógico en la formulación y el manejo de proyectos. ¿Han escuchado? ¿Alguien ha escuchado sobre el marco lógico? O solamente en PMI, PMO, esa vaina. PMI, ¿no? Eso se han escuchado. Pero marco lógico es una manera de definir objetivos en la que yo mido, además de medir la contribución final que va a tener en el objetivo, las metas que yo tengo, marco lógico te permite medir lo que vas alcanzando en cada etapa del proyecto en sí, no del resultado, sino del proyecto en sí. Los proyectos financiados por la cooperación internacional usan marco lógico, que te obliga a tener alcances de beneficios progresivos de valor. Es decir, tiene que haber valor en el avance. No es que al final del proyecto recién vas a empezar a generar valor. Marco lógico es distinto. Es una batuca. Lo que se manejaba acá con el Fondo Monetario es así. Miren, ustedes han escuchado que el ministro de Salud ha rechazado un préstamo de no sé cuántos millones, creo que 300 millones, ¿no? de soles financiado por el Banco Mundial. ¿Han escuchado las noticias? Están pidiendo que le den de baja al ministro porque eso va a generar un efecto en las expectativas que había de mejoramiento de los servicios de salud. Y él no atraca porque el Banco Mundial suele hacer esto. Luis lo hace muy sutilmente, pero el Banco Mundial más decididamente, que la gestión del proyecto esté involucrado en la gestión y en la evaluación del proyecto su gente, que son normalmente españoles, por supuesto. Ya, pero el ministro no quiere, pero dice, no, yo esa gestión y esa evaluación no hacen nosotros. ¿Por qué le tengo que dar esto a personas de ellos? Porque ellos tienden a inclinar la orientación de los proyectos hacia su enfoque, su propia manera de entender la necesidad. En algún momento tenía la posición gente liberal, o sea, la empresa, ¿no? Favorecía siempre de alguna u otra manera la actividad empresarial al sector privado. Otra época no, tomaron el Banco Mundial gente de sectores progresistas como el Papa Francisco, progresistas que inclinaban los proyectos al sector social, es decir, eran más llamados de izquierda, ¿no? Y ahora no sé cuál es la tendencia, por qué se rechaza. Entonces ellos tienen marcada interés de darle a los proyectos del Estado, que ellos financian, pero en condición de préstamo.
con intereses. El Banco Mundial, el Fondo Monetario, vive de generar empréstitos a los estados. O sea, eso no es que te lo regalan. El Estado tiene que pagar. Entonces está bien cuando el Nacional dice no me interesa, pues no, lo va a hacer de otra manera. Pero esos proyectos del Banco Mundial, del Fondo Monetario, del BID, ¿no? El Banco Interamericano, todos esos financiamientos y proyectos a la vez son marco lógico y tienen que estar alineados a objetivos del Estado, un sector del Estado, y que tengan resultados en su desarrollo progresivo pero evidentes. Porque es así la manera como manejar los proyectos. Hay proyectos, por ejemplo, yo tuve un proyecto que se llama un proyecto para el mejoramiento del modelo de gestión del riesgo para maximizar la determinación de fraude en el comercio exterior. Es un proyecto que fue financiado Banco Mundial y Fondo Monetario. Pero ese modelo iba a tener resultados cuando se implementaba. El Banco Mundial se retiró, el Fondo Monetario solamente asignó un recurso de no retorno, porque no tenía esos objetivos. Ahora, estaban alineados a la finalidad del Estado en esa época, ¿no? No había objetivo de implementación de inteligencia artificial. No había ese objetivo. ¿Entiendes? Entonces se puso en el objetivo de mejorar el servicio a los usuarios de comercio exterior. Ahí se alineó. Y era pues entendible para muchos, pero sí, el Fondo Monetario sí lo entendieron, ellos sí estaban prestándole a Brasil, a Corea, a algunos países para proyectos de este tipo. Bueno, entonces formulamos nuestra propuesta estratégica y hemos dicho que eso permite una gestión estratégica, la formulación de un planteamiento y una propuesta estratégica permite la gestión estratégica. ¿Qué cosa es la gestión estratégica? Es darle seguimiento y control a los indicadores alineados o cumpliéndose mientras gestionas los recursos de la organización, sus recursos económicos, financieros, de información, tecnológicos, recursos humanos, así se le llama, sus capacidades humanas, ¿no? Entonces, que cada uno de ellos constituye un subsistema de la organización, concebido como, para algunas organizaciones, como un sistema integrado. La gestión de recursos es un sistema integrado, incluso soportado como un sistema de información integrado. Para otros no. Son ámbitos y, digamos, compartimentos separados, ¿no? La tendencia es que la gestión de los subsistemas organizacionales que tienen que ver con los recursos se haga de manera integrada, ¿no? Entonces, hago gestión estratégica, es decir, manejo la organización, sus recursos alineados, en control permanente, impulsando el cumplimiento del planteamiento estratégico. Hago gestión estratégica. Cuando hago gestión estratégica, algo se hace necesario. O sea, de pronto emerge la percepción de que hay algo más que hacer para que camine conjuntamente con la gestión estratégica. ¿Qué cosa creen que es eso? ¿Qué cosa es lo que surge como necesidad de la gestión que puede acompañar la gestión estratégica, estimado Ronnie? ¿Estás? Sí, profesor.
Podría ser los procesos que implica el tema de la gestión. Bien, no sé qué quiero decir, pero le ha dado la palabra. Yo lo que necesito es gestionar mis procesos, porque el sistema económico, los recursos económicos, tecnológicos, información, todo está asociado a los procesos organizacionales, ¿sí o no? Y la gestión estratégica, que es el cumplir objetivos, metas, ¿a través de qué se hace? De los procesos organizacionales, ¿sí o no? ¿No? Es decir, si yo quiero una gestión estratégica correcta, quieras o no, tienes que gestionar tus procesos, porque es a través de ellos que llevas adelante lo que te ha propuesto, ¿sí o no? Organizaciones como la FIS, que ha pintado por ahí un plan, ahora ya no se usa el plan estratégico, no le interesa a la actual gobernante, ¿no? Pero en algún momento en la FIS se formuló un plan estratégico, ¿correcto? Se invirtió incluso recursos para eso. Y era un papel, un documento que se guardaba. Y de vez en cuando se revisaba. Pero nunca hicieron un estudio, un alineamiento de los procesos con la definición estratégica. Porque los procesos deben estar alineados al propósito de la organización, ¿o no? Deben estar alineados a su propuesta estratégica o no. ¿Sí o no? ¿No? Es decir, los procesos deben contribuir al objetivo. No puede estar marchando de manera independiente al propósito que tenemos. Es decir, un primer aspecto fundamental de la gestión estratégica es asegurar que la gestión de esos recursos estén adecuadamente hechos para que a través de tus procesos alcance los objetivos que te propones. Es lógico, ¿sí o no? Es un razonamiento elemental. Entonces la gestión estratégica necesita la gestión de procesos. ¿Está bien? Esto es muy importante. ¿Cómo se hace la gestión de procesos? Yo voy a hacer una revisión de algo que ustedes seguramente dominan perfectamente. Como ingenieros de sistemas, el aspecto más importante en su manera de intervenir como ingeniero de sistemas en la organización es en el entendimiento, concepción, mejora, modernización, optimización, simplificación de procesos. ¿Sí o no? Esa es la chamba que van a tener ustedes. Si quieren, por el lado de la automatización, como quieran, pero en realidad su campo de aplicación va a ser más procesos. ¿Está bien? Esto es muy importante, la gestión de procesos. ¿Cómo se hace? Yo, como digo, en vuestra formación debe haber habido ya un nivel muy sólido de dominio de este campo. En primer lugar, yo tengo que tener mis procesos debidamente formalizados. Y se habla del modelado de procesos, o sea, de pasar a una definición de la organización en la que yo tenga pintado, debidamente descrito, los procesos que se desarrollan. ¿Sí o no? Se llama modelar el proceso. Ahora, cuando uno hace modelado el proceso, hay escuelas o gente que dice, haz un relevamiento de actividades que se realizan en la organización, acercándose de manera directa a los que trabajan en la organización, preguntándole qué hace. ¿Sí? Es el estudio de puesto de trabajo, ¿no? Se aborda de esa manera, con un relevamiento del puesto de trabajo. Así es, ¿no? Para poder empezar primero trazando qué es lo que se hace. Y eso está, si ustedes lean los libros de Marta Allen, la de
la que habla sobre la gestión de los recursos humanos, ella menciona eso, que para entender el funcionamiento de la organización yo debo saber levantar información respecto a lo que hace la gente. ¿Ya? Su obra es bien interesante y tiene instrumentos para hacer eso. Bueno, esa es una forma de acercarse a los procesos. Yo cuando hago eso, parto de la premisa que yo voy a hacer un trazado inicial de lo que hay. ¿Cómo es? ¿El to be? ¿Cómo le llaman a esta descripción original? Creo que he escuchado que le dicen el to be, ¿no? El ser, ¿qué es lo que es? ¿No? Así es. O asís. Asís, ya. Y luego el to be. ¿Por qué se me ha quedado el nombre del to be? Bueno, el asís. Y luego el to be, algo así, ¿no? Primero haz el trazado. En la ingeniería de sistemas, hay que adelantar efectivamente lo que se hace, pero en el entendido de que también está razonando en el cómo lo debes hacer, en cómo lo debes hacer. ¿Ya? Así se hace, o mejor, así se debería hacer. ¿Para qué pierdo el tiempo? Escribiendo algo que ya existe y que lo voy a cambiar. Esto es una discusión, digamos, de la escuela de Doris Rojas y de esa mancha de gente industrial, como la profesora, ¿cómo se llama? Chavarri. Yo debo trazar primero lo que hay, para de eso evaluar, analizar, lo que sea. A los ingenieros de sistemas nos llega. Digo, no es tan así. No es tan así. Es que yo puedo ir mirando y ya ir planteando una enmendadura al que hacer. Pero para hacer eso, ¿yo qué debo hacer? El primer paso. Nuevamente, no se olvide, este curso va a ser un énfasis especial. Debo hacer un estudio del cliente. Voy a hacer gestión de procesos, pero a mí me interesa conocer la perspectiva cliente de la manera como hago las cosas, de la manera como produzco mis resultados. Porque de repente no la estoy haciendo en perspectiva cliente, sino de costumbre, de formas que ya sé, o de cosas muy novedosas, pero que le interesa un pito al cliente. Para la ingeniería de sistemas, antes el entorno, antes la finalidad. ¿Qué es lo que busca la organización? Cliente. Entonces primero debo entender qué espera el cliente respecto a lo que hace la organización. ¿Qué opinión tiene respecto a cómo lo hace? De repente no tiene conocimiento de cómo lo hace, sino cómo lo presenta, cómo lo entrega. Pero uno deduce de ello algo que tiene que ver con lo que se hace. Y entonces yo tengo que acercarme al cliente, preguntarle sobre cómo la organización hace, qué opinión tiene, cómo recomendaría, pero también deducir cosas que la organización hace a partir de la percepción de lo que se le entrega al cliente y de la manera como se le entrega también. Estudio cliente. Una vez que yo he pensado bien qué necesita el cliente, cómo sería mejor para el cliente, qué perspectiva tiene el cliente, ojo, para hacer esto, al hacer esto yo tengo que armar un MADE. ¿Han escuchado lo que es el MADE? MADE, M-A-D-E. ¿Alguien? Ya. Es una herramienta de ingeniería de hace muchísimo tiempo. Obsoleto porque no se usa, pero que es de suma importancia en el trabajo de análisis, de estudio. ¿Qué cosa dice el MADE? El MADE significa matriz de decisiones estratégicas, así nace. Es decir, la idea en el fondo es de yo
frente a un estudio que hago, yo decido que voy a hacer algo que es central, es estratégico, es clave, es importante. Pues se llama MADE, Matriz de Decisión Estratégica. No de decisiones organizacionales, ¿ah? No. Es la decisión del analista o de los analistas respecto a algo. Es una decisión estratégica respecto a algo que descubre, que toma conciencia, que cree que es importante. Es estratégico para el estudio. Yo estudio al cliente y empiezo a pensar de lo que me dice, cómo divido, cómo organizo las ideas, la propuesta, la percepción que tiene el cliente. Y entonces, yo digo, lo que estoy analizando que tiene que ver con los procesos, yo puedo poner diversas dimensiones, diversos rubros que va a tratar los procesos, ¿no? Pues el proceso tiene que ver con los ingredientes, el proceso tiene que ver con la rapidez, el tiempo, en fin. Yo digo, ¿qué aspectos hay ahí? ¿Qué cosas, no? Y de estas dimensiones que voy a analizar sobre la opinión de los clientes respecto a los procesos, ¿qué aspectos están involucrados? Estas dimensiones, ¿qué aspectos están involucrados? ¿No? Puede estar involucrado las capacidades humanas, puede estar involucrado las tecnologías utilizadas, puede estar asociado el costo de producción, en fin, yo tengo varias dimensiones y también diversos aspectos que voy a ir sacando de cada dimensión qué aspectos se puede considerar, o se va mencionando, se va refiriendo en mi análisis con los clientes. Y voy a armar una matriz en la cual acá son diversas dimensiones o áreas, digamos, de estudio en el tema de procesos en la propiedad cliente, y acá diversos aspectos que se refieren en estas áreas de estudio. Y armo una matriz. Por supuesto que hay aspectos que no necesariamente tienen que ver con una área, pero algunos sí, algunos aspectos tienen que ver con más de una área, una dimensión estudiada. Y entonces es ahí donde el MADE me sirve, porque se genera pues una matriz donde hay recuadros que tienen arriba los diferentes aspectos que yo voy a considerar y acá todas las dimensiones. Voy a ver, como digo, para diversas dimensiones que un aspecto tiene que ver con cada uno de ellos, de esas dimensiones. Y yo, para una dimensión, digamos tecnología, no, perdón, entrega, ¿no? La dimensión entrega del proceso. Yo tenga un aspecto que se llama tecnología. Iría para la entrega del producto, en la fase de procesos de entrega, yo voy a utilizar el delivery, la entrega a domicilio. Porque al estudiar lo que me dice el cliente, deduzco que eso sería una buena actividad, un componente del quehacer del proceso que yo debería considerar. Entonces, para la entrega, en relación al tema tecnológico, yo pongo en esa casilla la palabra delivery. ¿Ya? Implementar o tener en cuenta el delivery. Y en un cuadernito, en la que yo tengo mapeado, enumerado, las casillas, ¿no? Porque la casilla, la primera es 1.1, la segunda es 1.2, la tercera 1.3, y luego en la segunda dimensión es 2.1, 2.2, etc. Yo numero para saber de qué casilla se trata, y acá pongo la casilla 3.2,
delivery en la entrega. Y luego explico de qué se trata. Se trata de que cuando el producto se compra con cierta anticipación, está pagado, el efecto de entrega debe ser directamente de la fábrica, ya no del punto de venta. ¿Cómo así? Explico en qué consiste la idea que surgió a raíz del análisis y el estudio del cliente desde la perspectiva del proceso. Es decir, estoy entrevistando al cliente, a los clientes, pero pensando en el efecto o la importancia que tienen los procesos de la organización. Y voy llenando mi madre. ¿Está claro eso? Por favor, ¿está claro? Yori, tú que estás haciendo otra cosa, ¿está claro lo que te estoy explicando? Entonces, si está claro, miren, no lo voy a repetir, ¿eh? Porque se hace mal cuando yo abordo algo en una perspectiva, y entonces yo no quiero olvidarme, es una herramienta nomás, es un recordatorio, es un registro recordatorio, es una memoria para poder tener en cuenta, cuando yo ya trace mis procesos, yo ya tengo ahí una serie de decisiones estratégicas respecto al proceso que voy a tener que considerar cuando hago el modelado. Una vez que termino de hacer el estudio de los clientes y tener completo las ideas que surgen de ellos y la manera como adecuadamente deben instalar los procesos, me voy a estudiar o a revisar la definición estratégica, el planeamiento estratégico. ¿Para qué? Para asociar objetivos, proyectos, políticas, lo que salga de esa definición estratégica respecto a su implicancia en los procesos. Este objetivo, ¿con qué proceso está asociado? ¿En qué proceso se implementa? ¿Qué procesos deben tomar en cuenta ese objetivo para construir con el objetivo? ¿Entienden? El estudio de las definiciones estratégicas en perspectiva proceso es para poder registrar en un MADE qué cosas yo debería considerar para que mi proceso esté totalmente, entrelazado, bien entretejido con mis procesos. ¿Correcto? ¿Está claro eso, estimado Oscar? Sí, profesor. Está claro. Ojo que voy a preguntar la próxima vez si también... Profesor, una consulta. ¿Quién está hablando? Levante la mano antes de hablar. ¿Sí? Cedo, profesor. Allá, André, mientras hablas, mantén tu mano levantadita. Ya dime. Ya. Es que comentó que la herramienta MADE está actualmente desactualizada, entonces, No, o descontinuada, dijo. no, tampoco. Dije no utilizada. Ya. Es que mi consulta iba para saber si existe una herramienta que actual se use más o se use más en la actualidad que haga la misma función, ¿no? El Excel. Ah, Es decir, el concepto existe, ¿ya? El concepto existe. El MADE es un concepto que se mantiene. Pero la gente hace un registro secuencial de ideas, de cosas que conclusionan. Pero es mejor construirla, elaborarla, digamos, uniformizando mi visión de la organización en términos de dimensiones y de aspectos que hay que considerar. Esa es la mejor forma de ordenar tus ideas y de tener una idea estructurada, completa de la organización. Pero la gente no necesariamente hace así. No es que sea obsoleto, al contrario, es más vigente que nada. Pero la gente hace las cosas sin instrucción de vida de cómo sistematizar tus estudios, tus análisis. Es que acá, ¿quién te enseña análisis de sistemas?
¿Quién es el profesor? ¿Quién ha sido su profesor de análisis de sistemas? Ronnie, ¿quién ha sido tu profesor de análisis de sistemas? No me acuerdo su apellido del profesor. No se acuerda ni quién es, intrascendente. Joseph. Del curso de análisis y diseño de sistemas fue Antaurco. Walter Antaurco, el sistema de información. Él es experto, con él hicimos conjuntamente con él el método Perú de análisis, diseño y sistema de información. Eso seguramente enseñará. Pero como que el proceso de análisis de necesidad, eso está ausente en la pedagogía de la facultad. No se le ha indicado a Walter Antaurco que se compenetre más en ese tema, porque usted necesita instrumentos, ¿sí o no? ¿Cómo es el relevamiento? Incluso para sistema de información. ¿Cómo es el relevamiento? ¿Cómo anotas? ¿Dónde tomas? ¿Cómo lo asocias? Hay que articular no es fácil. Bueno, entonces el MADE no es una herramienta obsoleta, es una herramienta poco utilizada por la falta de orden y arquitectura mental que tienen los pedagogos el día de hoy, los llamados pedagogos, ¿sí o no? Eso es lo que sucede, no se usa, pero si yo tengo conciencia que así me ordeno mejor, tengo un cuadro mejor estructurado del estudio de la organización, lo uso, pues, ¿no? Lo uso. Por eso se está utilizando el método que estamos utilizando mucho, el design thinking, ¿no? ¿Ustedes conocen el design thinking, su método? ¿Quién de ustedes ha llevado una instrucción de design thinking? ¿Nadie? ¿No lo conoce? No puede ser. Ah, ya, sí lo conoce André. ¿Cómo se sistematizan las ideas? Es un curso, es una metodología que se enseña en innovación, creo, innovación tecnológica. ¿Pero cómo se hace? Y Lluvia de ideas. más o menos plantea la idea de cómo elaborar un producto para un segmento de clientes, ¿no? Primero identificando o realizando un mapa de empatía respecto a ese cliente, Correcto. ¿no? Uh-huh. Sí, ese ejercicio es un ejercicio un poco... Bueno, yo lo cuestionaba, pero está bien, pero es, digamos, una forma de acercarse. O sea, yo no necesito empatizar con quien conoce el problema. Yo prefiero ir al que conoce el problema, no empatizar con él, no ponerme en lugar de él, ¿sí o no? Sino recoger de él mismo. Pero bueno, ya, como fue. El tema es de que yo empiezo a definir aspectos que luego voy a ordenar y clasificar, asociar, ¿sí o no? Asociar, asocio. Y voy creando ámbitos sobre el cual coinciden ciertas ideas. Y algunos los simplifico, otros se absorben, etc. Voy a construir un mapa de ideas, ¿correcto? Es una forma. Es muy parecido, pero de camino distinto. En esto es que tú ya haciendo el estudio y relevar opiniones de clientes y la revisión cuidadosa de las definiciones estratégicas, surge como consecuencia cosas interesantes y lo anotas, ¿no? Claro, este ejercicio debe ser un ejercicio de ingeniería de sistemas, es decir, no es tuyo, es del equipo interdisciplinario que piensa los procesos a partir del entendimiento que tienen los clientes y de la manera que, o sea, de la implicancia que tiene el planteamiento estratégico. ¿Ya? MADE, entonces acá hay dos MADES. Y se puede hacer como design thinking, que luego yo puedo unir esto
en una propuesta integrada, puede ser. Una vez que yo tengo esas definiciones, un famoso, un extraordinario docente de ESAN, que su nombre ahorita no se me viene a la cabeza, impulsó mucho en la formación del posgrado, de los posgraduados en gestión y en finanzas, en la concepción a partir de una raíz, o sea, el elemento raíz del razonamiento organizacional es la organización como sistema. O sea, se me ha venido a la cabeza el nombre de este personaje, muy interesante. Yo tuve la curiosidad de hacer, he hecho cursos en Centrum, ¿no? En la Católica. Y al algún momento él dictó curso en Centrum. Y entonces, no he hecho en ESAN, en Centrum. Y él estuvo en esa ocasión y tuve la oportunidad de escucharle su explicación, su sustento, por qué era necesario tener una idea clara de la organización como sistema. En el cuerpo de conocimiento hay una sección de la organización como sistema que es un discurso distinto, diferente, más acercado al concepto de la ciencia de sistemas, mientras que este pata más a la ingeniería de sistemas. Ay, se me dio el nombre, ya se me va a venir el nombre de este pata. Bueno, ¿qué dice? Que mi raíz principal de entendimiento de la organización para yo hacer una definición clara de lo que la organización hace o debe hacer o cómo lo debe hacer, tiene que partir a partir de un entendimiento de su propósito, o sea, de su finalidad, sus objetivos y de cómo se relaciona con los clientes, es esta descripción llamada la organización como sistema. Y él dice, hay que pintar esto. Y él usaba unos papelógrafos gigantescos, grandes, para hacer que los estudiantes vayan mostrando cómo entienden la organización donde pertenecían. Muy interesante. Y esta es la pasada en limpio de mi trabajo, de exponer o explicar la organización como sistema de la SUNAT. ¿Ya? ¿Qué se hace? Primer paso, el core, el núcleo. Yo tengo que plasmar en medio del corazón de este gráfico, de que va en una sola página, en un solo papelón, va esto. No se usa más, solamente tiene que ser un solo gráfico, dice él, ¿no? No ponga más palabreo, solamente un gráfico. Y entonces yo decía, ¿cuál es el core de la SUNAT? No cuáles los macroprocesos, ojo, se aclara, acá no te piden decir que son sus macroprocesos, no, sino su core. ¿Cuál es el core de la Coca-Cola? Producir bebidas gaseosas, ¿sí o no? ¿Se han metido en otra cosa? Quizás, ¿no? La vez pasada vi, también son gaseosas, diferentes sabores. He tomado para el cumpleaños de mi hija, que ha sido ayer, no, ha sido anteayer, el día lunes, ha sido esta manzanita, ¿no? Sabor a manzana, producido por Coca-Cola. Coca-Cola, sabor a manzana. Una cosa nueva, pero es novedosa. Pero es producir, ese es su core, ¿sí o no? La SUNAT, no su macroproceso, su core. Son dos. Normalmente las organizaciones tienen un core central, el aspecto central. Pero puede haber más de uno, no habría problema. Entonces hay que pintar. ¿Cuál es el core de la SUNAT? Producir mayor captación de recursos. Producir la captación de recursos. En su momento, el core decía recaudar tributos. Y con una acepción de recaudar, que significa recaudar, sigue manteniendo como tal. Porque recaudar no es que coge el tributo y lo tiene
en su poder. No. Significa generar una mayor recaudación, recaudar tributos. Y el otro core es facilitar el comercio exterior. Son dos componentes de su core, porque actúa en términos de el filtro de control del comercio exterior para facilitar el comercio, pero controlar las reglas, las normas respecto al ingreso y salida de productos, ¿no? Eliminando el contrabando, tratando de contrarrestar los mecanismos que permiten el tráfico de drogas, etc. Y en este caso, el cumplimiento de las reglas sanitarias, las reglas de protección del medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Antes sí era recaudar tributos por el tema arancelario, pero el tema arancelario antes de Trump tendía a ser cero. Es decir, los países poco a poco fueron anulando. Los tratados de libre comercio es justamente arancel cero. Y con quien se inicia es con los americanos. Pero nuestro amigo Trump ha entrado al gobierno a hacer una revolución, es una revolución. Ya está el tema de inestabilizar la economía mundial con sus políticas arancelarias, ¿sí o no? Pero ya hace mucho tiempo las aduanas, en este caso la SUNAT, no tiene como propósito en el comercio exterior recaudar, sino ver la forma de cómo, cumpliendo con los controles del Estado, de lo que hay que salvaguardar por parte del Estado y de las empresas privadas, facilita el comercio. Entonces, eso, el core. En la parte central está el core. Usted en su trabajo, en el que va a tener que utilizar las herramientas que yo estoy comentando, ¿eh? Van a scorecard para el planeamiento estratégico, las definiciones de producto, presentación, etcétera, lo que estoy mencionando. Yo no estoy hablando por las puras, ¿no? Le estoy dando a usted un marco sobre el cual hay que referirse cuando me presente el trabajo. Y este es un componente obligatorio. Hay gente que hace cuadritos, referencia de cuadros para presentar la organización, llamando diagrama de contexto, no sé cómo le llaman. ¿Ya? Pero no es lo que yo les instruyo a ustedes. Acá el elemento básico, fundamental, la semilla de esto es la organización como sistema, donde en la parte central está descrito el core. En segundo lugar, yo tengo que mostrar en la organización como sistema quiénes son mis clientes. En una definición amplia de agrupamiento, en este caso, mis clientes son el Tesoro Público, es una unidad organizacional del Ministerio de Economía, pero a la vez es un concepto, es el Tesoro Público como donde se almacena o se registra lo que se ha recaudado, los tributos recaudados. Las empresas formales son nuestros clientes. Qué raro, ¿no? Para el Tesoro Público lo que nosotros le proveemos son, ¿qué servicios le proveemos? Porque nosotros proveemos servicios. Son los ingresos fiscales. Para las empresas formales es los resultados de nuestro control en la formalización y en la lucha contra el contrabando. Ese servicio le brindamos a la empresa formal. O sea, contener, contrarrestar la competencia desleal del contrabando y la competencia desleal de lo informal. De lo informal. Nosotros no combatimos la, ¿cómo se llama? La actividad ilegal, sino la actividad no formal. ¿Ya? Porque lo ilegal lo combate el Ministerio Público. Nosotros combatimos la informalidad. Y eso es lo que
le damos como resultado el resultado de nuestras acciones de formalización y de lucha contra el contrabando. Y de las empresas competitivas, porque otro cliente son las empresas competitivas. Las empresas competitivas son las que están muy atentas en la manera como opera el comercio, cómo opera la industria, para poder establecer estrategias y mecanismos que permitan a tener un mejor posicionamiento en el mercado. A ellos le damos facilidades porque las empresas competitivas cumplen tributariamente, cumplen con el tema del apropiado trámite aduanero y también nos brindan a nosotros información. Por eso un servicio que le hemos de facilitarles, fraccionando en grupos que le brindamos información para su mejor desempeño. Entonces se pinta, acá lo más importante en esta pintada, esto debió hacer para que salga poco a poco ya, pero bueno, los clientes, es la identificación de los clientes, pero lo más importante es cómo el core se relaciona con el cliente en términos de qué le brinda, cuál es la relación que hay con los clientes. También, en tercer lugar, debo identificar los proveedores, quiénes me proveen, quiénes me proveen, y cómo me relaciono con ellos en términos que me aprovisionan. En la relación con el sistema debe tener eso pintado. Y acá, nuestros proveedores en la SUNAT es el agente de recaudación, o de retención, mejor dicho. El agente de retención es todas aquellas empresas que por alguna otra razón al hacer la actividad comercial retienen el impuesto que debería pagar el otro. Un retenedor son las empresas que el impuesto de quinta categoría o de cuarta categoría lo retienen para luego entregarse a la SUNAT. También tenemos como proveedores las entidades del Estado. Las entidades del Estado nos brindan información para el control, justamente. Nos dan información para el control, sus disposiciones, o sea, las consideraciones sobre el cual nosotros debemos cuidado a efectos de proteger el interés del país por las normas que el Estado establece. También es nuestro proveedor el operador de comercio. ¿Qué es el operador de comercio? No es el usuario de comercio exterior, sino es el operador de comercio. El operador de comercio es quien nos da dos aspectos. Nos provee, primero, de servicio. Un operador de comercio es el almacén privado de mercancías que se importan y que se exportan. Él brinda servicios de almacenaje que antes lo hacía el Estado, ya no lo hace un almacén privado. ¿Quién más? Un operador de comercio es las entidades bancarias, las entidades financieras, que son con los que se intermedian las operaciones de compra y venta en el mundo exterior y también en la relación interna de comercio. Operador de comercio son las entidades bancarias, financieras. Y ellos nos brindan información, o sea, tanto servicio como información. Y listo, ahí yo tengo pintado, función como sistema, en los tres componentes importantes: core, clientes, y lo más importante, sus relaciones, y luego proveedores y las relaciones que hay con ellos. Dice este pata, llama Del Pino, o sea, apellida Del Pino. Jorge Del Pino creo que era, ya. Del Pino dice que también es importante poner en este mapa de la organización como sistema aquellos procesos que resultan importantes para el core, como el planeamiento, en el caso de la SUNAT, los estudios tributarios, que es el trabajo de investigación para saber por qué lado pesa más la actuación de SUNAT, y también inteligencia tributaria y aduanera, porque es
lo que te da la pauta, sobre eso son los que te dan la pauta para el control, el riesgo. Son procesos, 3 procesos principales, pero que están muy vinculados a la eficiencia del core. No están pintados otros procesos. No están pintados los procesos. Estos son procesos gerenciales, ¿no? Los procesos gerenciales más importantes, pero que están relacionados al core, que impulsan o son muy importantes para el core. Y luego están los procesos de apoyo, que también tienen que ver con el core. Pues ahí tenemos sobre todo lo que tiene que ver con el tratamiento de la información, el uso de las tecnologías. La SUNAT es una institución que se basa en la información e interactúa con sus controlados en base del uso de información que puede ser aprovisionada tecnológicamente o vamos a decir digitalmente. Por eso esos procesos vinculados a los sistemas de información son también importantes, ¿no? También tiene los procesos relacionados a la gestión de capacidades humanas. ¿Por qué? Porque la institución, la vez pasada me dice alguien, Omar, un pata, me dice, quiero trabajar en la SUNAT, ¿qué hago? No, ya estás viejo, ya tienes más de 40 años, no. Lo que tienes que hacer es tu rubro de lo que haces y presentarse a los concursos que se hace periódicamente para contratar personal en ciertas materias. Hay muchos proyectos que ellos hacen y puedes presentar el concurso. Entonces, los procesos relacionados a la gestión de las capacidades humanas, lo que da al core es capacidades humanas, o sea, personas y también la preparación para el personal, ¿no? Y el otro proceso de apoyo es los procesos logísticos, pero de aquellas que tienen que ver con los recursos operativos, principalmente el tema aduanero, porque el control aduanero se necesita puestos de control, se necesita cámaras, instrumentos de vigilancia, vehículos, en fin, para la frontera. O sea, ese proceso de apoyo vinculado a los temas operacionales de la institución deben ser considerados y están pintados ahí. Entonces, es ahí la organización como sistema. Un cuadrito sencillo. Para Del Pino, la base. Si entiendes bien esto, ya estás en la posibilidad de efectivamente empezar a definir lo que son o deben ser tus procesos. Entonces, se empieza mirando el core de la organización y la manera como hay que relacionarse especialmente hacia el cliente. Yo digo, ¿qué macroprocesos se requieren? ¿Qué macroprocesos se requieren? Entonces, la SUNAT tiene un macroproceso llamado registro de las entidades, de las personas, de los contribuyentes. El registro es un proceso. El otro proceso es la declaración, o sea, el proceso de declarar, de dar cuenta de lo que sucede en las acciones, operaciones de los clientes, declarar. Otro proceso es pagar. En algún momento en el mapa de macroproceso era declarar, pagar, porque junto con la declaración pagas. Pero no, pues también se puede fraccionar, en fin, el proceso pagado está concebido desde el punto de vista del proceso distinto. Macroproceso, pagar, y luego viene el proceso de control. Macroprocesos, son 4 macroprocesos fundamentales. ¿Ya? Bueno, en fin. Esos macroprocesos que yo pienso en la organización, que se deduce lógicamente de su misión, de su visión, de lo que hace su core, yo lo debo pintar obligatoriamente en IDEF 0. ¿Por qué va en IDEF 0?
¿Por qué tendría que ir en index 0 y no en BPMN? Ronnie, ¿qué cosa es el BPMN? El BPMN es una forma de representar los procesos que se define dentro de las empresas. Correcto. Es una forma, es una nomenclatura de representación de procesos. ¿Y el index 0, Joseph? Bueno, tenía entendido que también es una forma de representar. En este caso, creo que mm, el BPMN es más actualizado. Tenía entendido de esa manera. No, no, no. Es el más utilizado. O sea, que igual que lo que me dice Andrés. No, no. El index 0 está orientado efectivamente lo mismo para representar los procesos de alto nivel, en la cual no me interesa la algoritmia o los mecanismos de detalle de un proceso determinado. ¿Correcto? Yo, por eso está graficado en el entendimiento lógico del mundo occidental, de arriba hacia abajo, de izquierda hacia la derecha. ¿Correcto? De izquierda hacia derecha, de arriba hacia abajo. En la cual no hay bucles, ¿no? Simplemente es una secuencia. ¿Yo qué secuencia debo seguir? Así les he dicho, ¿no? Registrar, declarar, pagar, controlar. ¿Está bien? Yo lo que me interesa en alto nivel, tanto macroproceso como proceso se pone en alto nivel, es alto nivel. Lo que me interesa básicamente es en entender cuáles son los aspectos fundamentales del comportamiento del quehacer organizacional, no el detalle. ¿Sí? ¿Y qué cosa más me interesa? Me interesa saber qué requiere como insumo un proceso para poder producir el resultado. ¿Correcto? Entrada y salida, input-out, de cada proceso. Y necesito saber sobre qué marco de control debo hacerlo, qué marco de definición debo desarrollar el proceso. Y eso se llama control, que es lo que le señala cada proceso. Hay un señalamiento del diseño que se debe utilizar, del estándar que se debe aplicar, ¿no? Y eso está representado en los elementos que entran hacia arriba, desde arriba hacia abajo, perdón. Lo que están de izquierda a la derecha, esas flechitas, son los insumos, el input. Y lo que sale de izquierda a derecha, ¿no? Son los resultados. Y lo que le entra de arriba hacia abajo son los controles. Se llama control, ¿por qué se llama control? Porque es los elementos que le enmarcan como, digamos, cumplimientos que debe tener lo que se hace. Y normalmente son diseños, son normas, son requerimientos no funcionales, como ustedes pueden quizás entender, que el proceso debe tomar en consideración. ¿Ya? Y tiene también mecanismos. Mecanismos son, ¿cómo se hace? En forma automática, en forma manual, proceden de otra fuente, en fin. Y entonces esa descripción es más para la idea de gestión de alto nivel, porque eso me permite saber simplemente cómo cada parte del negocio está utilizando qué insumos, qué herramientas y bajo qué marco general. ¿Qué es lo que necesita la autoridad? Es decir, de más alto nivel. El BPMN
es una herramienta de bajo nivel. Es decir, para quienes quieren desplegar, desarrollar la ejecución de dichos procesos, de esos procesos que estamos mencionando ahí. Poniendo las condiciones, el detalle de cada aspecto que se realiza en la organización, en cada proceso. Por eso los macroprocesos y los procesos se pintan en IDF0 porque tienen un propósito más amplio de gestión. Más amplio de gestión. Mientras que se pintan los subprocesos y las actividades en BPMN porque es un mayor detalle que permite al especialista o a los técnicos saber exactamente cómo actuar, cómo construir algo que resuelva aspectos específicos del proceso. ¿Está bien? Es más de ayuda de los que están más al detalle en la parte técnica del funcionamiento organizacional. Mientras que a nivel de gestión no se necesita ese detalle. ¿Cómo se va a hacer? ¿Bien? Hay ciertas reglas de negocio que son, digamos, controles que ingresan, para que no olvidar el ejecutivo que ciertas reglas se resuelven a nivel de la institución, ¿no? Acá, la lista de exonerados para el pago de impuestos, lista de exonerados es un control que tiene que ir un proceso y el ejecutivo le interesa en qué proceso se va a utilizar esa lista. Es un control. Pero en ese proceso, posiblemente en la capa más interna, más de detalle, esa lista le va a servir para poner un bucle de condicionante para seleccionar aquellos casos que ingresan en la aplicación para poder ver si no se les coloca un flag para el control. Eso sí va a servir a nivel de BPMN. Esa información también está pintada a mayor detalle. ¿Está claro lo que he explicado, Oscar? Sí, profesor. A ver, ¿qué cosa está claro? A ver, en resumen, ¿qué está claro? Sobre la diferencia entre el BPM y el IMI y el IDF0. Correcto. Esa diferencia tiene que ver en que se apunta en el IDF0 a una definición bastante más agregada, orientada a la gestión de la organización. Mientras que el BPMN más al despliegue operacional o el flujo de actividades que se deben implementar. Por eso tiene que ir un BPN. Cuando tú formulas un modelo de negocio y haces el requerimiento, tiene que acompañar un BPMN, un diagrama de flujo de actividades, ¿sí o no? Para que lo pueda implementar. Si le das un IDF0, te va a preguntar, te va a hacer preguntas de todas maneras, ¿sí o no? Pero a un ejecutivo, ¿qué le interesa ese detalle? No le interesa mucho. Quizás a un sapo, pues a un ingeniero, un informático, un ejecutivo sí le puede interesar, quiere saber el detalle. Pero en general, un ejecutivo quiere saber los aspectos más globales de la organización, sobre cuál va a tomar decisión. Entonces, yo pinto los macroprocesos en IDF0. Pinto también los procesos en IDF0, ¿no? Pero ya en sus procesos, ya es recomendable que en sus procesos abandones el IDF0. Ya eso sirve para los, ¿no? Para los blancos, ¿no? El lío de blancos. Y ahora yo entro en más detalle porque sí necesito que los especialistas sí vayan teniendo entendimiento de cómo se dan dichos procesos en detalle, con la lógica que corresponde, ¿no? La relación de las actividades. Entonces, para eso
me sirve mucho más el BPMN, ¿no? Bueno, en procesos, el desagregado de los macroprocesos o por proceso son de obvio razonamiento, ¿no? Obvio razonamiento. Yo puedo recurrir a los responsables de procesos para que los macroprocesos, las jerarquías en la organización, que permita entender qué secuencias se siguen los procesos. Yo pinto los procesos, digamos, en D0 y me bajo a los subprocesos en BPM. Pero tanto procesos como subprocesos requiere fichas. Hay que armar cada uno su ficha, es decir, su registro, su especificación. Esa especificación, nombre de proceso, normalmente el nombre de proceso, ojo, el nombre de proceso ya debe indicar lo que en el proceso se hace. ¿Está bien? No es un nombre mnemotécnico, no es un nombre simpático, es un apodo, nada de eso. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Hay gente que hace esto, no sé si de dónde nace la idea de ponerle denominaciones que no es la expresión clara de lo que se hace, pero ahí debe estar denominado claramente lo que se hace. En la ficha aparece con qué propósito tiene ese proceso, ese subproceso, perdón, o ese proceso, cuáles son las entradas. Cuando se escriben las entradas, no solamente se nombra la entrada. Cuando yo hago un mapa de proceso, yo desarrollo mi proceso, la entrada es una especificación técnica. Puede estar en nomenclatura comercial, ¿ya? Puede estar en nomenclatura comercial, pero tengo que referirlo a la especificación técnica. Ustedes saben que hay una denominación técnica a las cosas y otra denominación comercial, ¿sí? Se utiliza la denominación técnica goma de mascar, ¿sí? Goma de mascar. ¿Y la denominación técnica cuál sería? No, perdón. Goma de mascar es la denominación técnica, perdón. Y la denominación comercial es chicle, que viene de un nombre de una marca de la goma de mascar. Yo puedo poner en la descripción la especificación técnica. La entrada es goma de mascar. Paréntesis, chicle. Y explico de qué se trata. O sea, yo debo denominar especialmente con una expresión técnica. No se olviden, somos ingenieros. Pero si desean, lo nombran también, digamos, complementan esa denominación con la denominación comercial, ¿no? Jamás utilicen la denominación, ¿cómo se dice? Popular. En el lenguaje tiene esta denominación las expresiones comunes y corrientes. En una documentación de procesos se utilizan denominaciones técnicas. Tanto entradas y salidas. Las salidas tienen la peculiaridad no solamente de la especificación precisa de cantidad, características de denominación clara, incluso de origen, también las salidas tienen características de verificación de lo que se produce el proceso. Porque yo tengo que verificar la salida. Y ahí, cuando yo describo la salida, no solamente digo, está saliendo un panetón. Sino ese panetón tiene tal peso, describe lo que sale. Tiene tal tipo de olor, etc. Tienes que tener una descripción detallada de las características verificables que debe tener el producto final. En algunos procesos es necesario poner condiciones de inicio. El proceso no se inicia si no se cumple con ciertas condiciones. En algunos procesos que se hacen de manera reiterativa, repetitiva,
¿no? Hay que amasar, hay que amasar. La condición final del proceso se amasa hasta, o sea, ¿cómo se dice? Se masajea la masa hasta. Entonces, esa condición final del proceso hay que ponerlo explícitamente, porque puede haber un proceso, no puede quedar de simplemente decir hay que masajear y amasar este producto. No. Yo tengo que decir las condiciones que debo obtener en el resultado. También se pone el propietario del proceso. ¿Quién es el propietario del proceso? ¿A quién se le llama propietario del proceso, estimado May? ¿Quién es el propietario del proceso? De un proceso. El propietario del proceso es, lo entiendo como el owner, el que en este caso es un proceso de, digamos, el responsable del proceso es el propietario. ¿Y cuando dice responsable de qué? ¿De ejecutar el proceso? De asegurar que el proceso se ejecute correctamente. No. El propietario del proceso, no se lo vayan a olvidar ustedes, es el que define el proceso. ¿Ya? El que dice cómo no el que se asegura que lo hagan bien. Ese es el responsable de la operación. El responsable del proceso es el que define qué y cómo se hace. Por eso la ficha del proceso tiene que estar claro de quién es el propietario, para que cuando haya cualquier cambio, se produzca alguna situación necesaria en relación al proceso, se vaya al propietario, al que es dueño de la definición, el que define el proceso. En SUNAT nosotros tenemos un área de procesos, digamos. Eran los responsables. Tú querías hacer un cambio, una mejora del proceso, tenías que recurrir a ellos. Y ellos iban a la parte normativa, o sea, se dirigían a la parte normativa. Un área de normas. Pero quien definía si esa norma cambiaba, esa norma se mejoraba, era la gente del área de procesos. Yo estaba a cargo de, o sea, yo tenía una gerencia de procesos. Entonces ellos, ahí estaban los propietarios de los procesos, había equipo de gente para el tema de importación temporal, importación definitiva, del régimen suspensivos, en fin, cada uno había equipo que eran los propietarios del proceso. Y luego, si se desea, cuando ya llegas a una capa bastante baja de subprocesos, actividades, y cuando se trata de actividades se pone un flujograma o un árbol de actividades. Normalmente para las actividades propiamente va un árbol de actividades. ¿Qué significa? Cuando tú mapeas, ya con IDEF 0 de proceso, de macroproceso y proceso, ya tienes una cantidad de documentación, con sus fichas, todo. Pero bajas a su proceso si es una cantidad enorme, ¿sí? Entonces trazar en gráfico los procesos resulta un poco engorroso. Y normalmente se avanza en la especificación a mayor detalle con un árbol de actividades. Quiere decir, ya no pintas gráficamente en recuadros con la nomenclatura BPMN, ya no hay. Si no te vas a la construcción de una descripción arborizada en la cual un proceso está orientada a una determinada distancia del margen y el proceso de más bajo nivel, el siguiente, su proceso, está orientado un poquito más adentro, de tal manera que tú sabes que esa lista de subprocesos pertenece, o de su proceso pertenece a ese subproceso. Y así escalonadamente, tipo árbol, algo descriptivo. ¿Ya? Es muy importante en ese trazado, en esa descripción que se formaliza, que haya un registro, también se anote en la ficha de proceso, ¿cuáles los indicadores? ¿Cuáles son los indicadores que mide el proceso?
los indicadores son de dos tipos: indicador de eficiencia e indicador de eficacia. ¿A qué se refieren los indicadores de eficiencia? Aquellos aspectos internos en el proceso que me permitirían tener una idea clara si se produce una normalidad, una situación de observación o pretende yo hacer una mejora específica de un proceso. Yo veo los indicadores que están en medio del desarrollo de un proceso determinado, ¿ya? Que me permiten tener una trazabilidad estadística de lo que sucede a lo largo de un proceso o de un subproceso. Y los indicadores de eficacia son indicadores que están al final del proceso o al final del subproceso, que me miden los tiempos, las cantidades, los malogrados, los errores, en fin, al final. Porque ese es el que yo voy a utilizar para darle seguimiento, me va a permitir visualizar, se dice, va a plantear la traza principal de lo que sucede en los procesos, por lo tanto en la organización. Deben ser lo menos posible, los menos posible. 1 por cada proceso, 2 ya máximo. Y luego subprocesos, en la capa de subprocesos, escoger cuáles de ellos tendría un indicador. Porque yo no me puedo llenar de indicadores que no voy a revisar. Al menos que estos indicadores, perdón, perdón. Entonces decía, los indicadores deben ser lo suficientemente, el número apropiado para que efectivamente se utilicen. Los controladores, los auditores, los gestores miran los indicadores de eficacia para dar una idea de cómo está marchando la organización. Pero cuando se produce una anomalía, una situación distinta, se tiene una necesidad de ver cómo yo puedo darle mayor eficiencia a un subproceso determinado, ya me acerco y exploro, recojo esos indicadores que están a lo largo de ese proceso o de ese subproceso. Es ahí donde utilizo los indicadores de eficiencia. En la medida que se pudieran utilizar con seguridad, yo lo pongo. Si no, no lo pongo. Y en el tiempo, debo depurar aquellos indicadores que no se utilizan, ¿ya? Para quedarme con aquellos que son de utilidad para la gestión de la organización. El otro aspecto importante en el diseño del modelo de procesos es que estos indicadores deben ser sometidos y se establece la estrategia y las herramientas para su tratamiento inteligente de los indicadores. Ahora usted puede utilizar las herramientas que están a la mano para volcarlos en un data mart y aplicarle sobre ello los diferentes modelos estadísticos, ¿correcto? Hay que tratar de ver cómo sacarle jugo a estos indicadores.
que te da luces para muchas cosas, la mejora, la subsanación de cosas, anticiparte a situaciones que puedan darse en el futuro por vacaciones, por escasez de recursos. Ese uso estadístico de los indicadores es muy importante. Pero el más importante es lo que se llama la gráfica de control. ¿Qué es una gráfica de control, estimado André? ¿Qué es una gráfica de control? Una gráfica de control tengo entendido que es una gráfica que contiene los ejes de, eh, eh, ¿cómo decirlo? De un indicador. ¿Cuáles son los valores de un indicador? Si está pasando un umbral. Y bueno, eso es lo que tengo entendido, ¿no? Sí, está bien. Una gráfica de control es el trazado en el tiempo, el trazado eje de las abscisas, un trazado en el tiempo de los valores que va teniendo el indicador en ese lapso de tiempo, ¿correcto? Entonces, los indicadores van teniendo valores distintos, ¿no? O similares a lo largo del tiempo. Y yo debo graficar esos indicadores cuyo comportamiento se ajusta a curvas normales. Son indicadores que yo puedo considerarlo estadísticamente para evaluar comportamientos estadísticamente, digamos, válidos. Entonces hay, ¿cómo se llama?, formas ingeniosas de llevar a formas normales indicadores que podrían no tener comportamiento normal. Agregando, por ejemplo, ¿no? Tener indicadores más de detalle, como se diría, granulado, mucho más granulado, pero acumulándolos en promedios o en sumatorias de periodos pequeños, ¿no? Para hacerlos semanales o mensuales, agregar. Es una forma, ¿no? Hay varios tipos de mecanismos que permiten que un indicador, su gráfica, pueda reflejar comportamiento normal. Como fuera, yo lo pinto y me va a dar un comportamiento. Y como bien dijo André, yo tengo umbrales. El primero, los umbrales se trazan en relación a la media. O sea, todo el trazado yo saco la media. Y en ese trazado, por dónde va la media. ¿Ya? Y veo que los valores de los indicadores están bordeando arriba, abajo de esa media, ¿no? Porque el promedio significa que hay valores por encima y hay otros valores por debajo, ¿sí o no? Obligatorio, ¿no? Muy bien. Entonces, las técnicas estadísticas dicen que esos valores, ¿en qué rango deberían estar? Hay un límite superior y un límite inferior que podrían estar, ¿no? Ahí debería estar siempre. Entonces, si es un promedio, yo puedo calcular la desviación estándar, ¿sí o no? La desviación estándar, ¿no? ¿Qué cosa es la desviación estándar? Es el promedio de las desviaciones, tanto por arriba como por debajo, ¿sí o no? ¿No? Es un promedio de una suma elevada al cuadrado que permite sacar de raíz cuadrada, ¿no? De la suma de las desviaciones al cuadrado, porque de esa manera yo sumo cantidades positivas, digamos, ¿no? Pero la desviación estándar es un promedio de desviación. Es el promedio de desviación. ¿Está bien? Es decir, si ese fuera el límite superior, habrían algunos indicadores, algunos valores del indicador que superaría el límite, ¿no? Ese promedio, que es la desviación estándar. ¿Está bien? Es decir, desde la media hasta la desviación estándar, hacia arriba, hacia la desviación estándar, hacia arriba, había valores que estarían ahí, pero habría otros valores que estarían más allá de ese límite.
igual manera hacia abajo. O sea, desde la media hacia el límite inferior, que es la desviación estándar, habría valores del indicador y también habría por debajo, por más debajo de la desviación estándar, ¿sí o no? Porque es un promedio. ¿Está bien? Para decir que debe estar en un rango determinado, le pondría dos desviaciones estándar. Dos desviaciones estándar arriba y abajo a un trazado y digo, ahí deben estar los valores del indicador. Pero estadísticamente había casos en los cuales no estarían ahí, sobre los dos desviaciones estándar. Entonces, los estadígrafos, los científicos estadísticos dicen, no, para darle seguridad y asegurarnos que un indicador está teniendo valores bajo control, es que no deben superar las tres desviaciones estándar hacia arriba, ni ser inferiores a las tres desviaciones estándar hacia abajo. De esa manera tenemos un margen de control en la cual yo, al darle seguimiento a los valores de los indicadores, puedo decir que si están en ese rango entre tres desviaciones estándar hacia arriba y tres desviaciones estándar hacia abajo de la media, esos indicadores están bajo control, funcionan dentro del límite de control. Así se llama, límite de control, límite superior y límite inferior. ¿Cómo se representa la desviación estándar? ¿Con qué símbolo griego? ¿Alfa? No. Como un ojito, ¿no? Un ojito, no. ¿Cómo se llama el símbolo que representa la desviación estándar? Ustedes han entrado a la uni, han estudiado, les han enseñado sobre la desviación estándar o no. A ver, ¿cómo se llama el signo? A ver, André. Nada. Creo que es sigma. Sigma, pues, sigma. Entonces, en una gráfica de control, yo debo ver que mis valores, en este caso los indicadores, están dentro del límite de control, 3 sigma hacia arriba y 3 sigma hacia abajo. ¿Correcto? El rango, ¿cuánto es? 6 sigma, ¿sí o no? 6 sigma son 6 sigma. ¿Ustedes han escuchado de las técnicas sigma? ¿Han escuchado o no? Sí. ¿Han escuchado, sí o no? En general, todas las técnicas basadas, estadísticas que están basadas en tratar de tener un entendimiento del comportamiento de un factor, en este caso los indicadores, es decir, el comportamiento de los procesos dentro de un límite de control. De los límites de control. ¿Qué pasa cuando se sale de los límites de control? Ese va más allá de los 3 sigma o de los menos 3 sigma. ¿Qué pasa? Cuando yo trazo, habiendo hecho mis cálculos, sale. Es que hay un problema en el proceso. Ha salido de los límites de control, se dice, ¿no? Salió de los límites de control. Esto es técnica Six Sigma. Entonces, hay mucho más, por supuesto, las herramientas de todas las técnicas de Sigma son fantásticas, enormes, maravillosas, es muy bueno. Entonces yo tengo que identificar dónde se ha salido el límite de control y estudiar la razón por la cual ese indicador en esa ocasión salió del límite de control. Porque puede ser una razón coyuntural, circunstancial. Falleció el Papa. ¿Sí o no? Pucha, que se ha vendido, su retrato se ha vendido en el mundo en cantidades que sale de los límites de control, porque no es el promedio de venta que se da normalmente, ¿sí o no? Pero hay algo que lo explica. ¿Qué lo explica? El evento, la circunstancia. Lo conozco, va a pasar. ¿Correcto? Luego va a venir la fotografía del Zambito de África, ¿no? Que lo impulsa la gente de Opus Dei, lo más
La derecha del mundo católico está queriendo que sea el africano, porque es Opus Dei, Opus de recontra Opus. Él ha dicho diabólico que se haya dicho esto de los homosexuales, ¿no? Que hay que quererlos. Eso es diabólico, ha dicho, ¿no? Sí, me han escuchado, ¿no? ¿Han visto la noticia o no? No. Entonces, luego hay una fotografía de él, posiblemente también va a tener un pico, pero luego se va a estabilizar y va a estar dentro del límite de control. Ya sé de qué se trata. Pero hay otras ocasiones en las que tus procesos en la empresa salen del límite de control por algo que está empezando a suceder o está sucediendo esporádicamente hacia todavía no una tendencia. Y entonces te dejan de comprar algo. Entonces tu condición de venta está por debajo y encuentras que algo está pasando en tu límite de control, en tu indicador. Y tú dices, no, tengo que hacer un cambio estructural, porque lo que está produciendo es un reflejo de que el mercado está cambiando, las condiciones están, y haces cambios estructurales. No simplemente te ilustras acerca de la coyuntura, ves cómo amortigua, sino ahora toda una estrategia, una política de transformación organizacional. El manejo estadístico es muy importante en la gestión de procesos. Dejar tendido, plasmado, definido dónde vas a hacer tus mediciones, qué indicadores tomar, cómo lo vas a hacer, es parte de la tarea del modelado de procesos. No piensen que dejes un trazado nomás sin que indiques exactamente cómo vas a llevar el control. Y eso se soporta una manera, un camino del mejoramiento de procesos. Porque el mejoramiento de procesos también se da por oportunidades tecnológicas, como les gusta a ustedes eso. Sale una nueva tecnología, es oportunidad tecnológica, inteligencia artificial, yo mejoro procesos haciendo uso de la mejora, de la aparición de las ofertas tecnológicas. También de nuevas formas de mercado. A veces la organización toma decisión subiéndose al carro o al vehículo en la que está corriendo con una tendencia de mercado. Hay muchas razones por las cuales yo mejoro procesos. Y yo tengo que poner en mi registro documental de mis procesos qué debo observar, tanto en el control estadístico como en el control tecnológico, en la vigilancia tecnológica, como en la vigilancia de mercado y en algún otro aspecto en el cual yo mejoro el proceso. Así dejo pintado mi definición de proceso. Preguntas. Profesor, una consulta. Bueno, ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Villegas. Aquí está. Sí. Ya. Yo he visto, bueno, yo también he utilizado lo de 3 alfa. Yo lo que sí estaba viendo que a veces es complicado, ¿no? Medir, porque las situaciones cambian. Pongamos, en cuentas contables cambiaban, pongamos, ¿no? Los aportes. Entonces, lo que sí he visto yo a veces que lo que se hace es como que con la historia que se va ganando, un enfoque predictivo y se va ajustando. Aparte que hace una normalización, ¿no? No sé si usted recomienda eso o que ya se establezca unos límites y siempre se mantenga durante el tiempo. Los límites de control no se establecen, estimado Yori. No se establecen. No me has captado. La gráfica de control se traza por el registro y el trazado de lo que sucede, no de lo que yo quiero que suceda. Yo no pongo límites y condiciones, sino los mido lo que pasa no con el indicador y lo trazo. En el trazado yo puedo evaluar qué está pasando con el proceso y una de las técnicas es el límite de control, es la gráfica de control. Eso es lo que uso. Como técnica, es una técnica estadística
digamos, buena, fiable ¿no? Ahora, ¿qué vas a proyectar? O sea, digamos, cuando las condiciones de transformación se dan, esa gráfica de control sigue dando cuenta de que los indicadores están dentro del rango correcto. No hay nada que establecer. Los gráficos de control sirven para abordar anomalías, anormalidades, nada más. Y yo, de acuerdo a las normas, digo, ¿qué debo hacer? Cambios. O simplemente superar el tema. A mí me pasó una ocasión por el hecho de los incidentes. Es que nosotros tenemos un área de gestión de incidentes. En un momento determinado sobrepasaba el tiempo de atención. Y pucha, tuvimos que ver qué pasó. Y sucede que había sucedido que salió una norma del Estado que obligaba a que las empresas dieran vacaciones a todos aquellos que se les dio vacaciones por 3, 4 años. Y entonces se despobló el área, todas las áreas en realidad, pero esa área en particular reflejaba un indicador en la que el tiempo de atención superaba los límites de control en el tiempo. Pero tenía una razón muy clara y explicable, resuelta ya luego, un mes después, o un par de meses después, en la que se planifica ya de una manera más sostenida la toma de vacaciones en el tiempo. Y entonces los procesos se siguen desarrollando de una manera normal. Pero el tema es identificar oportunidades de mejora. Y esa oportunidad de mejora, en este caso con la gráfica de control, es anomalías en la identificación del comportamiento del indicador, ¿no? Bien, jóvenes, nos encontramos entonces. No se olviden que hay un test la próxima vez, ¿ah? No se olviden. Así que estudien mucho. Y de igual manera, como dije ayer, mis condolencias, seguramente están atentos a lo que, a las pugnas que se están dando en el Vaticano, ¿no? Porque hay una corriente, perdón, voy a